proyecto que a continuación se va a exponer se llama Reciclaje de Plástico del Colegio San Agustín de Antofagasta. En esta investigación participaron los estudiantes Gonzalo Palomino, Itan Rodríguez y Valentina Mateu, junto a la docente Ivania Pérez, que nos acompaña esta mañana. Pero en esta oportunidad solo presentarán los estudiantes Gonzalo Palomino e Itan Rodríguez. También saludamos a los evaluadores Viviana Vera, quien es química farmacéutica, estudiante de magíster, directora del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Católica del Norte. Saludamos también al evaluador Rodrigo González, geólogo, doctor en Mención en Geología, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas. Damos inicio entonces a la presentación que nos realizarán Gonzalo e Itan. Pueden cargar sus presentaciones y exponer. Hola y buenos días a todos los presentes. Yo soy Itan Rodríguez y estoy aquí junto al resto del equipo del proyecto, conformado por Gonzalo Palomino, Valentina Mateu, la profesora asesora Ivania Pérez y el asesor científico Rodrigo Castillo Rojas. Y hoy les vamos a presentar el proyecto de reciclaje de plásticos. Como ya sabrán, el plástico es uno de los principales factores de contaminación a nivel mundial. Esto se debe principalmente a que, en su mayor parte, una vez estos terminan con su vida útil, son desechados directamente al ambiente, trayendo consigo un efecto negativo tanto a este como a las personas que lo habitamos, afectando directamente a la flora y a la fauna y de una forma un poco más indirecta a las personas que lo habitamos, y esto se puede evidenciar cuando nos ponemos a pensar y nos damos cuenta de que las ciudades que suelen ser más sucias, que están más contaminadas, tienen un menor índice de turismo, o que las personas que viven rodeados por un ambiente altamente contaminado, este les trae un efecto negativo a su salud psicológica, o cuando por efectos de la bioacumulación, directamente la contaminación por plástico nos afecta a nuestra salud. Según Plastics Europe, 348 millones de toneladas de plástico fueron producidas únicamente en el 2017, que representa un 3,8% más que en el 2016. Según The Guardian, casi 500 mil millones de botellas fueron producidas solamente en el 2017. Y según ACIPLA, 990.000 toneladas de plástico son producidas anualmente. Cabe destacar de que Plastics Europe es el principal conglomerado de empresas cuyo rubro es el plástico de toda Europa. The Guardian es un prestigioso periódico británico y ACIPLA es el gremio del plástico chileno. En vista de todos estos datos, el objetivo general de nuestro proyecto es darle un nuevo uso a los desechos plásticos para evitar que sigan contaminando. Planteándonos así la pregunta de cómo se pueden transformar estos plásticos contaminantes en productos útiles, llegando a la conclusión de que sí, en efecto, es posible reducir la contaminación plástica y así mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo? Transformando los desechos plásticos por medio del reciclaje en nuevos productos útiles, alargando, como ya sale, su vida útil. Bueno, para que el proyecto culmine exitosamente, se va a pasar por tres pasos importantes, que era primero que nada investigar y decidir el tipo de plástico al que queríamos trabajar, para hacerlo de la mejor manera. Planificar y establecer el producto, o sea, del plástico que vamos a reciclar, a dónde queríamos llegar, a qué producto final queríamos aspirar. Y finalmente teníamos que determinar el mejor método de procesamiento, o sea, cómo íbamos a pasar desde un plástico contaminante a un producto totalmente útil, el mejor método de procesamiento. Ya con todas las bases asentadas del proyecto, lo único que nos quedaba por definir era el público al cual nos queríamos referir, llegando así a la conclusión de que el público debería ser un público general, puesto que el reciclaje nos afecta a todos, a nosotros, a ustedes, a las generaciones posteriores. Todos estamos inmersos dentro de este mundo del reciclaje. Bueno, ya con todo esto claro, el equipo empezó a investigar y recababa información de la biblioteca más grande que teníamos a nuestra disposición, de la Internet, fijándose en aspectos claves como los datos generales, o sea, las cantidades de producción de cada plástico, como ya vimos, el mercado en el cual se emplea cada plástico, y finalmente también el impacto que tienen ambiental y socialmente. Después de esto, tuvimos que investigar también qué tipos de plásticos existían. Por ejemplo, el equipo descubrió que existe el plástico PET, HDPE, PVC, LDPE, PP y PS. Tal vez ustedes los conocen como plástico número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cabe destacar que el plástico 7 es una mezcla entre todos los anteriores plásticos, por ende pierde su composición original y al no saber exactamente de qué está compuesto, cabe dentro de la clasificación de oro. Bueno, también nos faltaba investigar las características, que era el punto de fusión, la composición química, si es tóxico o no es tóxico, etc. Ya con todos estos datos claros, nos pudimos dar cuenta de que en cuanto a lo que se refiere a reciclaje,
los plásticos se pueden separar en más o menos 3 grupos. Los que son fácilmente reciclables, los que son posibles de reciclar y los que son difícilmente reciclables. Encontrando en el primer grupo, fácilmente reciclables, el plástico PET y HDPE, plástico número 1 y plástico número 2. Este se puede encontrar en la botella de plástico donde a veces las personas toman agua o en los recipientes de algunos detergentes. Luego en el segundo grupo podemos encontrar el LDPE y el PP. Estos se pueden evidenciar en bolsas de plástico de las de basura y las pajillas por las que traen algunos jugos, de hecho. Y finalmente tenemos el último grupo, el PVC, el grupo de que los que son difícilmente reciclables, vamos a encontrar el PVC, que el PVC es altamente difícil de reciclar, puesto porque tiene una alta composición de cloro. Entonces, al reciclar el PVC, el cloro se empieza a liberar y se vuelve tóxico para las personas que están directamente reciclando el plástico. Luego está el poliestireno, también conocido como PS, que es difícil de reciclar por su forma en la que está hecha. Son como burbujas de plástico estiradas a su máximo volumen. Por ende, tratarlas es complicado. Y finalmente, el plástico número 7, que es como casi imposible de reciclar por el tema de que, al ser, como les dije anteriormente, al ser una composición de otros plásticos y no saber exactamente de qué está hecho, no sabemos cómo tratarlo. Por ende, se hace casi imposible de reciclar. Y también nos fijamos en aspectos claves como las formas efectivas de reciclaje, o sea, cómo tenía que ser al producto al que aspirábamos para que este fuera efectivo, bueno. Tenía que ser útil, versátil y productivo, o sea, que tuviera hartas utilidades, versátil para diversos campos y finalmente productivo, o sea, que fuera fácil de hacer. ¿Ya? Finalmente también tenemos que ver la forma, las características que tenía que tener la maquinaria por la cual producíamos este producto, que debía ser una máquina productiva y accesible, para no encarecer tanto el coste del proyecto. Bueno, sin más preámbulos, lo dejo con mi compañero Paladino. Nuestra investigación nos dio diferentes resultados. En relación al objetivo número 1, los tipos de plástico que nosotros utilizaríamos, nos decidimos por el tipo de plástico número 1 y el número 2, el PET y el HDP. Los elegimos por diferentes motivos. El primero y el principal fue que estos dos componen una gran parte de los plásticos contaminantes que se encuentran dañando el medio ambiente. Entonces, si reducimos el nivel de contaminación que producen estos dos tipos de plásticos, entonces vamos a beneficiar enormemente a ayudar al problema de la contaminación plástica. El segundo motivo fueron los niveles de toxicidad. Como explico anteriormente, en relación a los otros tipos de plásticos, estos dos plásticos son relativamente bajos en niveles de toxicidad, por lo que no necesitamos un proceso demasiado complejo, caro o largo para obtener un producto final inocuo. Siguiente, por favor. Esta fue una tabla que nos ayuda a decidir los tipos de plástico que utilizaríamos. Como se ve, el PET y el HDP tienen un consumo muy alto y una toxicidad relativamente baja en comparación a los otros plásticos, y también se puede ver la temperatura de fusión que nos ayudó con los objetivos número 2 y 3. Siguiente. El producto en el que decidimos transformar el desecho plástico terminó siendo algo relativamente sencillo: láminas de plástico de distintos tamaños y grosores. Esto porque cumplía con 3 requisitos que nosotros no cumplimos. El primero es un producto versátil. Se le podrían dar cientos y quizás hasta miles de usos. Por ejemplo, podría reemplazar cientos de cosas de nuestra vida diaria. En una escuela podría ser usado desde material para experimentos de investigación hasta un marcapáginas de un libro. También se podría, al tener más material en relación al volumen del producto, se podría enviar en grandes cantidades a un lugar como una fábrica en donde los productores lo ocupen para producir nuevos productos. En segundo lugar, es un objeto simple. Entonces no se requiere un proceso de fabricación demasiado caro o largo para poder producirlo, lo cual ayudaría a su implementación a gran escala. En tercer lugar, es útil. Como mencioné anteriormente, al ser un producto tan versátil, mucha gente le podría dar su propia utilidad, entonces cada uno podría usarlo para lo que quisiese. Siguiente. El procedimiento que nosotros decidimos para transformar del desecho al producto fue el siguiente. Primero, las partes que componen el procedimiento fueron una trituradora, un horno, 2 prensas y 2 planchas de metal. El proceso es el siguiente: una limpieza del plástico para eliminar cualquier posible desecho que podría contaminar el producto final, el triturado para reducirlo a piezas más pequeñas que nos ayudaría en el punto 3 y en el 4. El punto 3 es la fusión, en el que calentaríamos el plástico en el horno hasta su punto de fusión, o quizá un punto ligeramente más bajo para simplemente dejar el plástico maleable. Y el cuarto punto es la compresión, en donde pasaríamos el plástico ya calentado por el horno a las prensas y las planchas metálicas, en donde un molde los comprimiría y les daría la forma deseada. Siguiente.
este es el proceso que les acabo de explicar, pero de manera más gráfica. En primer lugar está la limpieza, luego el triturado, la fusión y la compresión. Ninguna de estas fotos es nuestra, debo aclarar, pero así se debería ver el proceso paso a paso. Siguiente. Llegamos a la conclusión de que el procedimiento y el proyecto que nosotros hicimos cumple con los 3 objetivos específicos que nos propusimos y que podría beneficiar enormemente a la causa de reducir el nivel de contaminación plástica en la región y quizá incluso hasta en el país. Siguiente. Creemos que hemos cumplido, que nuestro proyecto podrá cumplir nuestro objetivo de reducir los niveles de contaminación plástica que se encuentran presentes en nuestra región y país, como mencioné anteriormente. Siguiente. Acá están las principales referencias que nosotros ocupamos para nuestra investigación. Les agradezco mucho su atención. Damos inicio entonces a las preguntas. Ya, la verdad que primero quiero felicitarlo. Muy interesante el proyecto. Se nota que además que están muy interiorizados en el tema. Tenía algunas preguntas mientras ustedes estaban haciendo la presentación que dije, se me han despejado. Porque, claro, ¿cómo hace la clasificación de los plásticos para separarlos? ¿De dónde han recogido cuando hicieron el estudio los plásticos? Porque se ven en la ciudad que hay algunos lugares donde se pueden concentrar y las personas pueden dejarlo. Pensando en, primero eso, y lo otro pensando en la proyección que tendría su proyecto, porque claro, plástico hay mucho y yo no sé si acá en Antofagasta existe, hay procesos de reciclado de plástico y qué esperarían ustedes o qué les gustaría hacer en el futuro. Eso. Ya, a ver, en cuanto a Antofagasta, sí existen como procesos, gente por lo menos que está interesada en el tema del reciclaje de plástico. No sé si conocen el tema del parque EcoRyan, también en la portada, una vez que un poco, hay un parque ecológico reciclado que se llama EcoRyan, que está hecho solamente de cosas recicladas. Tiene, por ejemplo, muros de neumáticos o igual mucho arte con plástico. Es bueno ir. Estaba abierto antes de que estuviera todo este tema de la pandemia y el contexto. Pero bueno, entonces, en cuanto a Antofagasta, sí existe el tema del interés por el reciclaje en algunos puntos. Claro, nunca está de más fomentarlo y hacer campañas. Por ejemplo, nuestra profesora, o sea, hace un par de días tuvimos una reunión con la rectora de nuestro colegio que nos ofreció igual utilizar un poco de la presentación esta como parte de material didáctico de clases por el tema de fomentar el reciclaje. Y no estaría mal, de hecho, hacerlo en Antofagasta. Aparte, lo bueno de esto es que, por lo menos, cuando uno se pone a investigar sobre los índices de contaminación de nivel de plástico, Antofagasta es una de las ciudades top en estos ratings que se hacen sobre la contaminación de plástico. Entonces, en Antofagasta es uno de los puntos más útiles por donde podríamos partir a hacerlo. Y una pregunta, está pensado, una última pregunta en realidad, está pensado en el colegio, yo no sé si tienen un lugar donde recolectar plástico y usar eso mismo. Pregunto eso y esa sería mi última pregunta. En nuestro colegio tenemos unas especies de recipientes que se distribuyen por la entrada, las dos entradas, y creo que hay un par de lugares en el patio en donde la gente puede dejar cualquier residuo plástico que tenga, pero principalmente botellas plásticas. Y los cuales nos servirían para recolectar cualquier desecho que necesitemos. Y hoy que las botellas plásticas se componen principalmente de uno de los dos tipos de plásticos que utilizaríamos, el cual sería el número 1, el PET. Sí, igual enfrente de nuestro colegio, donde el San Agustín está ubicado en la Plaza Nicolás Tirado, enfrente hay unos 3 basureros de reciclaje, perdón. Y uno de ellos es para, de hecho, por el tema del plástico. Ya, Rodrigo, si quieres preguntar. Gracias, Viviana. Chicos, Itan, Gonzalo, felicitaciones. Igual como lo dijo Viviana, el trabajo es muy interesante y además es muy relevante. Es muy bueno que se están preocupando de un problema que es importante en el fondo. Y yo quería destacarles algo antes de hacerles la pregunta. Era que me llamó la atención el trabajo de ustedes, que fueron como muy exhaustivos en investigar el estado, lo que se llama como el estado del arte, el qué se sabe acerca de los plásticos antes de hacer cualquier cosa. Sabían qué tipos de plástico había,
igual, cuáles son los que son más fáciles de reciclar, por qué no, por qué sí. Eso igual es muy meritorio porque eso es importante, porque muchas veces es necesario invertir mucho tiempo sabiendo el conocimiento teórico primero antes de empezar a hacer las cosas, porque uno puede perder esfuerzo y energía si es que no sabe la teoría que hay de base. Entonces creo que ustedes lo hicieron muy bien en eso y separaron, se dieron cuenta totalmente de qué es lo que se podía reciclar y por qué sí o por qué no. Me imagino de que, como preguntó Viviana, uno dentro de la escala, la cadena de cosas, la parte ya de la operación, del reciclaje, de la molienda y el horno, eso me parece que es la parte que es más compleja probablemente del proceso para realizar en la ciudad. ¿Ustedes han visto o tienen visualizado si a lo mejor acá en la ciudad hay algún lugar donde se puedan hacer esos procesos de forma segura, por ejemplo, como para poder probar, intentar testear como el proceso de reciclaje? Claro. Las pruebas la verdad no tuvimos demasiado tiempo, no tuvimos oportunidad de hacerlas, ya que primero ocurrió el estallido social y luego la pandemia, que es la que nos encontramos ahora mismo, por lo que no tuvimos mucho tiempo para pruebas. ¿Pero la tienen visualizado dónde hacerlo? ¿Y si Sí, podría ser escalable? La parte, por ejemplo, de la limpieza, que es lo principal, por el tema de que tampoco uno quiere hacer el reciclaje con un plástico sucio, es fácil de hacer por el tema de práctico, o sea, hacerlo uno mismo. Por ejemplo, antes de que todo esto pasara, igual nosotros íbamos a ir a la UCN, porque en la UCN se nos habían ofrecido unos hornos con los cuales podíamos fundir el tema del plástico para amoldarlo. El tema de limpiarlo, claro, es fácil de hacer en la casa de cada uno, de hecho, con unos guantes y un poco de agua, y si uno quiere más cloro, de hecho, por el tema de que quede limpio, uno lo puede hacer perfectamente. Y con el tema del triturado, nosotros nos habían ofrecido unos trituradores, pero estas eran como para piedras, de un departamento de geología, parece que era, de la UCN. Y como el tema era para piedras, no pudimos utilizarlo, así que tuvimos que hacerlo con tijeras. En resumen, uno igual lo puede limpiar por la guanta 1 y lo puede cortar, de hecho el plástico, por la guanta 1. Claro, es más latero, es más extenuante, pero igual se puede hacer. Y el tema, sí, el de fundir el plástico, es necesario que sea un horno industrial, como por ejemplo el que nos ofreció la UCN, por el tema de que lo que sea que uno vaya a fundir el plástico, después ese horno igual queda contaminado con el tema del plástico, porque es como el ambiente más directo que está expuesto. Uno, no se va a contaminar nada, porque el tema de que uno igual tiene una barrera que es la ropa, otra que son los guantes con el que manipula el plástico, y otra la distancia, pero el horno en sí que está dentro, o sea, junto con el plástico, se termina contaminando. Entonces igual no es buena idea cocinar alguna comida en un lugar donde tú fundiste plástico. Por eso es que se usa un horno industrial, que no es para el tema de los comestibles. Sí, otra pregunta que me gustaría hacerle, porque el tema que ustedes abordaron es muy relevante y en el fondo creo que como sociedad hemos fracasado un poco en hacernos cargo de nuestros desechos plásticos, claramente. Entonces, en el fondo, ahora, últimamente, a nivel mundial se está hablando de la economía circular. Sí. Que en el fondo es cómo aprovechar los residuos y hacerse cargo de los residuos, a lo mejor para reutilizarlo en el sistema productivo. En el fondo, a veces la ciencia puede ser muy profunda y teórica, pero también evoluciona hacia la tecnología. Ustedes están viendo están aplicando tecnología en su propuesta. Pero después la tecnología también tiene que llegar a la sociedad y puede llegar, por ejemplo, a través de estas economías circulares. O ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes se visualizan llegando con esto, por ejemplo? ¿Cómo les gustaría? ¿Les gustaría incorporarlo, por ejemplo, como una solución tecnológica? ¿Les estarían interesados en avanzar hacia tratar de aplicarlo a lo mejor en una empresa o con empresas que se quisieran asociar? No solamente a nivel escolar, sino que cómo lo visualizan hacia ustedes como llegando a la sociedad con esto. Eso también fue un punto que vimos, porque, por ejemplo, las láminas tendrían más materiales en relación al volumen del producto, por lo que si nos quisiésemos asociar con una empresa o alguna fábrica que pudiese ocupar nuestro producto para hacer un producto, podríamos transportarlo de manera mucho más sencilla en mayores cantidades que el desecho directamente, y lo podrían usar de manera más fácil que si ellos tuviesen que procesar todo.
Así que eso nos beneficiaría si quisiésemos hacer el proyecto a mayor escala. Sí, de hecho igual sería una buena alternativa llevarlo el tema de la empresa, porque si es que nosotros lo presentamos como un proyecto por las nuestras, no tiene mucho alcance, a diferencia si lo hicimos con una empresa que respalde todo este tema. Por ejemplo, en la revista esa, la de Plastics Europe, la que se menciona en la presentación, si uno se mete en la página, constantemente se recalca y se remarca la palabra de el comercio circular, como usted lo dijo, si no recuerdo era así, porque todo este tema ya está desarrollado para allá por Europa. Sin embargo, obviamente usted sabe que hay como una brecha, entre comillas, como tecnocultural, en lo que viene a ser tanto Europa como América Latina, aunque sea. Pero cuando uno se mete a la página, perdón, de ACIPLA, que era el gremio del plástico chileno, igual recalca constantemente ese como interés por la economía circular, por evitar que los plásticos sigan contaminando y por ser más una solución que parte del problema. Por ende, utilizando ese afán a nuestro favor, creo que igual sería una buena idea hablar con estos grupos para darle más alcance al proyecto, porque independiente de que de repente una empresa pueda igual aumentar el índice de ventas con esto, nunca hay que perder el objetivo de vista, que es el tema de que uno está ayudando finalmente al medio ambiente, quitando el plástico que podría estar en una playa, en una calle, o en un vertedero, de hecho que en Antofagasta sucede mucho, a transformarlo en un material que podría ser parte, por ejemplo, de una repisa, o como materia prima para construcciones livianas, o etc. Muchas gracias, chicos. Perfecto, estamos justo en el tiempo, así que damos las gracias a Gonzalo y a Ethan por su presentación, también a la profesora Carmen y a los evaluadores presentes que acaban de realizar las preguntas.